Una de las características del mundo de hoy es, primero, la globalización de todas las actividades y, naturalmente, con la particularidad de cada región. Por eso los sistemas de integración como Mercosur o en el caso de la Unión Europea, que es una realidad, cómo se abren canales, por ejemplo, en la Unión Europea para trabajar de un país a otro y facilidades. Pero también en América Latina, dentro de UNASUR o de la CELAC o en la OEA, donde está Estados Unidos y Canadá, cómo facilitar los trabajos, sobre todo con las nuevas profesiones a nivel de jóvenes. Por eso, Rubén Lafuente, especialista en trabajo internacional, queríamos preguntarle hoy cuáles son las características del mundo laboral. Bueno, las características del mundo no laboral hoy en día han cambiado. Okay, muchas de las personas que ejercen sus profesiones ahora tratan de hacerlo directamente desde sus hogares, desde su oficina, sin tener que movilizarse mucho. Y eso ha ayudado a que los profesionales hoy en día puedan trabajar en diferentes países y salir afuera de, en este caso, digamos, Venezuela o personas que quieran trabajar en Venezuela a diferentes otros lugares del continente. En tu caso, tú has tenido tu educación, sobre todo en los Estados Unidos, pero han trabajado mucho con México, ¿no? Correcto. Una de las cosas que nosotros hacemos es, hemos tenido la oportunidad de laborar allá y con muchos profesionales darles la oportunidad que deja de existir en estos países, en otros países donde sí hay la oportunidad de trabajo. En el caso de América Latina, ¿qué otros países ustedes han visitado para trabajar en esta dirección? Los países que hemos estado enfocados por este momento ha sido Perú, Ecuador, México y en este momento aquí en Venezuela. ¿Por qué el sector juvenil es tan importante en esta nueva mentalidad del trabajo internacional? Es increíble saber que ahora con esta facción que tenemos el acceso al Internet, ¿okay? Y con todo esto del social media que está aparente, muchos trabajos que se pueden hacer o se realizan directamente desde oficinas y que tiene que una persona movilizarse, lo puede hacer directamente desde su propia casa o de su propia oficina, ejercerlo de la misma manera, de una manera más eficiente y dándoles la oportunidad de tener un trabajo más ¿Qué seguro. importancia tiene hoy en día el aprendizaje de los idiomas? Porque muchos de los códigos, de las normas, son en otros idiomas, especialmente el inglés. Absolutamente. Bueno, para responderle a esas dos preguntas. La primera es, cuando una persona está hablando de códigos, estamos hablando que obviamente el lenguaje es americano el que se utiliza para eso y a medida que una persona esté interesada en hacer ese tipo de, ejercer ese tipo de carrera, eh, tiene que aprenderlo. Es algo que tiene que definitivamente accesarse, abrirse a ese campo. En el otro sentido, con el sentido a abrir y estudiar otro lenguaje, es importante ya que muchas de las profesiones que se pueden expandir afuera del país tienen que ser muchas veces en inglés. ¿Okay? Estamos hablando de países como en los Estados Unidos, Canadá, Australia, England, que pueden utilizar ese tipo de La idiomas. India ha venido instrumentando mucho ese tipo de trabajo de hacer en sus laboratorios, en sus farmacias, con sus jóvenes sobre todo, trabajos para otros países, ¿no? Absolutamente. Y esa es una de las cosas que muchas empresas grandes que están afuera están utilizando ese medio para poder dar servicios y emplear a muchas personas en otros países donde ese trabajo no existe. En el caso suyo personal, usted es latinoamericano, pero también es americano, ¿no? Bueno, sí, he tenido la oportunidad de residir en los Estados Unidos, en Nueva York, y me he educado en este país. Me ha dado la oportunidad de ver la oportunidad que existe en estos países, la oportunidad no solamente de estudio, de trabajo, sino monetario, en el cual estamos haciendo un vínculo para poder utilizar esas fuentes de trabajo para muchos profesionales que existen en varios otros países que lo necesitan. Usted es ecuatoriano, colombiano y estadounidense, ¿no? Correcto, así es. Cómo manejar las varias nacionalidades y cómo aprovechar esa ventaja, sobre todo en el mercado de Estados Unidos. Bueno, es una gran oportunidad ser latino, ya que nos da la oportunidad de ayudarnos mutuamente y saber los problemas que realmente en Latinoamérica existe. Okay. Un país grande como los Estados Unidos, que obviamente tiene sus altos y sus bajos como todo otro país, pero siempre ha tenido la oportunidad de recuperarse un poco más temprano que muchos otros países. Y eso da la oportunidad de que muchos profesionales de otros países, en este caso nosotros tratamos de vincularlos, unirlos juntos para que puedan tener y ejercer sus profesiones. ¿Qué áreas son las más sensibles para, en el caso de intelectuales o profesionales universitarios latinoamericanos, entren en ese mercado global? Bueno, honestamente, en este mercado global lo que hemos visto más es en el área de lenguajes, ¿okay? Idiomas, ¿no? Idiomas que saben
traducir, hablar el idioma que se los puede utilizar mucho y hay muchos profesionales aquí que lo pueden hacer. En el Pero área, no solamente basta con el idioma, sino el tipo de idioma que tienen que hablar, el tipo de especial. O sea, cualquiera que hable inglés, hay un entrenamiento para mejorarlo. absolutamente, porque una vez que la persona que habla inglés se va a tener que especializar en una rama, ya sea contaduría, para hacer el asesoramiento de una persona que es un contador. Obviamente, tiene que ejercer un poquito más de educación en el sentido para el campo que esa persona llegue a laborar. Y en experiencias concretas, por ejemplo, en México, ¿qué elementos han tenido? Bueno, ha sido un gran éxito. Mucha gente está, pues, que no ha podido laborar por mucho tiempo. Se ha dado la oportunidad de que puedan laborar con la compañía y abierto bastante campo para poderlos asistir a ellos, ¿ok? En ese sentido de labor. Sobre todo en el campo del cibernético, hoy con la comunicación extendida, con la facilidad de las redes, ahí hay una fuente de trabajo, ¿no? Absolutamente. Ahora, como todo tipo de mercado, especialmente en los Estados Unidos y me imagino que aquí en Venezuela, utiliza mucho el Twitter, utiliza mucho el Facebook para promocionar sus negocios, para promocionar sus productos. Muchas de las compañías en el exterior también lo hacen de esa misma manera. Entonces, estas personas profesionales que se encargan de hacer todo este tipo de trabajo, una vez que el trabajo escasea en otros países, se puede utilizar ese profesional para que lo pueda hacer en el Usted tiene un exterior. conversatorio en el día jueves mañana a las 2 de la tarde. ¿Dónde va a ser y cómo? Vamos a hacer un conversatorio acerca de las oportunidades que hay en el exterior el día de mañana a partir de la 1 de la tarde. Okay, vamos a estar haciendo unas pláticas y estaría muy encantado de tener a las personas que se puedan acercar a No vernos. importa la edad, la profesión. Realmente no importa la edad y la profesión, lo único que vemos es que tenga la oportunidad de trabajar y si lo podemos ayudar y podemos asesorarlo, estaría excelente. Creo que hay alguna información que puedan tener mediante un Twitter o una página web. Sí, tenemos una página website que la vamos a distribuir. Pueden, en este momento no la tengo conmigo, pero la vamos a hacer llegar. ¿Okay? Con eso ustedes pueden tranquilamente acercarse a nosotros, a contactarnos. 2 de la tarde, 1 de la tarde en el hotel. En el Hotel CCT en el Salón Coto Perry. ¿Okay? ¿Tienes otros viajes para América Latina, otros países? Estamos proyectando nosotros hacer otros viajes, estamos proyectando basado en cómo nos va el día de mañana, la conferencia, y tal vez en 2 o 3 meses volver por acá para seguir ayudando y aportando. ¿Cómo incluir esto en todo el tema de la migración, todas las masas humanas que están yendo, sobre todo en Estados Unidos, migrantes centroamericanos, que muchos son jóvenes y Correcto. hasta niños? ¿Cómo incorporarlos en esa fuente de trabajo con el tema de la migración, que también en Europa están viviendo la misma situación para aprovecharla, porque esos países necesitan inmigrantes y manos de obra calificada? Absolutamente. Bueno, uno de los conceptos importantes de saber es que cuando las personas migran a otros países es muy difícil acaparar y llegar a trabajar en las posiciones profesionales que ellos van llevando desde otros países a estos países donde ellos migran. Eso es lo que nosotros queremos abarcar la oportunidad de que pueden quedarse en el país de uno de ellos mismos y darles la oportunidad que se puede ofrecer en otros países. Hay una página web que ustedes tienen, ¿no? A nivel internacional, ¿cómo se llama? A nivel internacional se llama trabajo.inkflyers.com. ¿Okay? Es una website profesional que pueden entrar ahí, pueden ver las diferentes carreras que se está en este momento buscando. Me decía usted que la parte jurídica es muy importante. Los abogados buscan mucha gente que hable inglés, sobre todo en América Latina. Absolutamente. Así como estamos hablando el ejemplo de India, ¿okay? Donde hay muchas diferentes compañías que están exportando el customer service, por ejemplo, en este lugar, a estos países para minimizar costos, gastos, pero en sí dando la oportunidad de trabajos excelentes a otros países y a otras personas. En el caso de Estados Unidos, usted que ha vivido la migración mexicana y centroamericana, muchos de esos jóvenes que llegan como inmigrantes es una forma de integrarlos al país, ¿no? Y a la educación del país. Bueno, yo creo que al poder ellos analizar cómo se trabaja directamente en los Estados Unidos, poco a poco se van educando, van viendo la experiencia que van teniendo y si es que eso en un futuro sería un deseo de ellos hacerlo, pues siempre queda esa oportunidad. No hay temor ahora con las elecciones en Estados Unidos que de esa línea de acogida a inmigrantes que tenía Barack Obama o han tenido los republicanos, ahora tal vez con Donald Trump se interrumpa y pongan más barreras para los inmigrantes latinoamericanos. Eso es bueno, se podría decir que es un tópico que no lo podría comentar por el momento, no se sabe lo que va a pasar honestamente. ¿Cuándo son las elecciones? Es en noviembre, ¿no? Y aquí en noviembre. Aquí muy cerca, entonces... Pero todo indica aparentemente que la senadora Hillary Clinton sea la próxima presidenta de Estados Unidos, ¿no?
Aparentemente, así es. ¿Cómo ha sido la campaña electoral en los últimos tiempos? Usted que ha vivido en Estados Unidos. Bueno, he tenido la oportunidad de estar en las últimas candidaturas bajo un presidente que es excelente en mi propio concepto, ¿okay? En el cual he tenido muchas oportunidades personales y tanto de negocios. ¿Los latinos son muy importantes en estas elecciones? Absolutamente. Sobre ¿Okay? todo, ¿cuáles nacionalidades? En California muchos mexicanos, ¿no? Bueno, Mientras que en Nueva York y Miami muchos suramericanos. así es, así es. Hay mucha gente inmigrante a estos países, de estos países a los Estados Unidos, lo que hace que nosotros tengamos una gran oportunidad también de labor en este país. Claro que en estos casos también se hay que conocer las leyes laborales, los sistemas de seguridad. Es decir, es un trabajo grande cuando hay ese flujo de jóvenes de un país a otro en función del trabajo, ¿no? Absolutamente. Pero como en todas cosas, no son las cosas tan fáciles como aparentemente, porque al llegar allá hay un sistema que tienen que seguir, como en todos los países, me imagino, en los cuales es un poco difícil. No es solamente de ponerse a pensar que no puede emigrar, sino con la posibilidad y tal vez una planificación de poderlo hacer. Bueno, muchísimas gracias a Rubén Lafuente, representante en Venezuela de mercado global, de intercambio de jóvenes. Precisamente en Gran Bretaña estamos viendo hoy a los jóvenes reclamándole al gobierno y al pueblo de Gran Bretaña que por qué se salieron de la Unión Europea, porque en la Unión Europea, sobre todo los jóvenes, tenían esa facilidad de trasladarse de un país a otro, de trabajar, de estudiar, de intercambiar conocimientos, y son los jóvenes los que creen más en la globalización. Ahí el voto adulto fue más conservador y permitió la salida en el Brexit de Gran Bretaña, pero ahora se plantea el tema de cómo integrarse Gran Bretaña de todas maneras fuera de la Unión Europea, con Europa y con los Estados Unidos, tanto que Kerry, el secretario de Estado, estuvo en Londres garantizando la buena relación entre Londres y Washington, pero también la buena relación de Washington con todas las capitales de Europa. Vamos a un corte y venimos con otras informaciones, otras noticias y nuestros análisis en profundidad dentro del programa internacional. Ya